¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy es sábado 25 de junio y vamos a hablar hoy con Grover Moro. Grover es profesor de economía, ¿no? Él es economista, es profesor de la Cátedra de Economía Social. Y yo creo que es importante tocar algunos temas que pueden intervenir, pueden hacer preguntas, pero sobre todas las cosas, en los últimos días leí un tuit que me impactó por lo real, por supuesto, que es en cuanto a las jubilaciones, que hace poco tiempo la jubilación estaba en el orden de $30 mensual y ya está en cuánto, Grover. Más o menos en 22, eso es lo que queda al final cobrando ahorita. Y a medida que vaya pasando el tiempo, Claro. Esa la subieron hace poco, las pensiones. Sí, lo que pasa es que la gente inmediatamente lo coloca en dólares porque una parte importante de las transacciones en el país se hacen dólares. Eso ha venido cayendo ligeramente por la relativa estabilidad del tipo de cambio, y la gente ahora no tiene que salir corriendo a cambiar los bolívares. Sin embargo, la expectativa es que haya, como está viendo, un brote nuevamente inflacionario, a lo mejor no en los niveles, o con toda seguridad no en los niveles de la hiperinflación, pero sí, porque ha estado rezagado el tipo de cambio, es decir, el precio del dólar en bolívares, y eso hace entonces que la inflación ha estado incrementándose por encima de la devaluación que hace el mercado, pero que controla en buena medida la intervención del Banco Central. Sí. Entonces, la proyección en el corto plazo, y lo que queda los siguientes meses, es que se va a ir deslizando un poco más el tipo de cambio, y eso también juega. ¿Cómo deslizando? Bueno, se va a ir devaluando el gobierno, el Banco Central, que es lo mismo decir gobierno en Venezuela. Lo que se ve obvio es que está interesado también en dejar deslizar un poco más la devaluación, es decir, que se dé más la devaluación. En consecuencia va a haber un incremento mayor al que teníamos hace un tiempo. Mira, hay algo, Robert, que me gustaría, no sé, escuchar tu explicación como economista, pero me parece que el gobierno es malvado. No sé si en otros países pasa lo mismo. Malvado en el sentido siguiente, ¿no? Cuando, y digo gobierno, no solamente el gobierno nacional, sino el gobierno en toda su dimensión. Cuando se trata de cobrar tributos, cobrar impuestos, cuando el gobierno es el que cobra, fija la tasa anclado al peso, pero los salarios los fija crudo y raspado en bolívares. Siempre están indexados lo que cobra el gobierno, los impuestos, lo que recibe por tasas y esto, siempre indexado, mientras que lo que cobran los funcionarios públicos o los empleados públicos siempre está en bolívares y por supuesto son afectados por la devaluación. Que no sé, eso se ve así en otros países, o es que es sana esa política o es malvada. Yo la veo malvada, no sé, pero no sé, tú tendrás otra explicación. Como sí, ahí el punto central es el desequilibrio monetario, el desequilibrio macroeconómico. Nosotros tenemos todos los desequilibrios del mundo, ¿no? Fundamentalmente hay un desequilibrio en balanza de pagos, hay un desequilibrio fiscal que es importantísimo, hay un desequilibrio monetario que tiene resultado en la inflación, y un desequilibrio en el mercado laboral que te genera esa diferencia entre la oferta y la demanda en el mercado laboral, en consecuencia la evidencia en el desempleo. Ahora, el punto es que ¿qué hacen otros países? Los países normalmente tienen estabilidad monetaria y se puede colocar por ley la referencia para los impuestos, eso es más o menos normal. Ahora, lo que no tienen los países que tengan como referencia los incrementos de sueldo indexado o indexado, no lo deben tener. O sea, eso es lógico. Si en el momento que te indexen los salarios, entonces caemos en esa misma círculo vicioso que al final tiene una connotación importante en los procesos inflacionarios. Entonces, si tú fueses funcionario del gobierno, asesor del gobierno en materia económica, viviendo esta inestabilidad económica, ¿tú le sugieres que siga haciendo lo que está haciendo? Es decir, en cuanto a los sueldos. Es que el problema no es ese, el problema es la reforma amplia que debe tener la economía venezolana.
Una reforma amplia. Ya va. Claro, para tratar de detener. No, yo no estoy hablando de la reforma amplia. Yo estoy hablando de algo muy concreto. Aquí hubo un reciente aumento de los salarios. Ese aumento se lo comió la inflación. Y se lo come la inflación porque nos aumentaron en bolívares. En cambio, cuando nosotros tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar es anclado al petro. Es decir, lo que recibe el gobierno sí está indexado, pero lo que recibimos nosotros como empleados públicos se lo come la inflación. Claro, el punto Hace es... poquito la pensión nada más era de $30 y hace menos de no sé cuántos meses ya está en 22. Claro. Ajá, entonces eso... Mira, ¿Qué hacemos? Es muy malo que se indexe los salarios, pero el gobierno no tiene capacidad para avanzar en eso. Es decir, porque el problema es la capacidad que tiene el gobierno para los incrementos de sueldo. Pero por otra parte, sin duda, es malvado colocar los tributos anclados o indexados, claro, porque eso al final, una persona que no cobre nada y que tenga que estar pagando tanto, pues obviamente es un golpe muy Todo lo importante. que tú le pagas al gobierno es anclado al petro, inclusive los impuestos municipales, los del aseo, los de todo el impuesto inmobiliario, que si los pasaportes, todo está anclado al petro. Claro. Y el petro, por supuesto, va subiendo casi siempre. Y en cambio lo que nosotros recibimos siempre son bolívares. O sea, eso tiene que tener alguna manera de nosotros hacerle frente. Claro, pero hay que adicionar, si te explican de dónde viene el precio del petro, o sea, eso tiene que ver con el precio de los mercados, en el mercado internacional del oro, del diamante, del hierro y del petróleo. Adicional lo oscuro que está ahí, finalmente, lo poco transparente que está en la definición de ese precio. Pero si uno lee cómo está organizado el libro donde se define cuáles son los elementos que determinan el precio del petro, pues uno debe decir, bueno, en efecto, va a estar incrementándose. Entonces, sin duda, es malvado que coloquen los tributos anclados al petro, sin duda. Lo que te digo es que el gobierno no tiene capacidad orgánica para cancelar sueldos indexados. En consecuencia, si se pone a indexar eso, al final va a tener que volver a agarrar la maquinita duro de hacer, vale decir, el Banco Central para que emita dinero inorgánico, y entonces volvemos a ese elemento o problemas que hace poco lo tuvimos, que es la hiperinflación. Venezuela se está arreglando, bro. Venezuela se ha mejorado la economía, sin duda. Se han hecho ha mejorado con todo esto, que si acabamos de recibir un incremento y ya ese incremento se lo ha comido. No, hay elementos, lo que pasa es que estábamos extremadamente mal, estábamos en la lona, estábamos en el suelo, y el organismo económico pues ha dado algún tipo de evidencia de que ha aumentado las transacciones, mejorado esto. Ahora, sin duda, esto no tiene asidero obvio en el mediano y largo plazo, porque en la economía no hay financiamiento. Yo te digo, eso es central. Una economía que no tenga capacidad para financiar la producción y el consumo, pues es una economía que está seriamente lastimada para crecer. ¿Qué nos espera en los próximos meses? Pero no solamente eso, el problema central también que tenemos es el financiamiento internacional, de las inversiones internacionales, el hecho cierto de la poca autonomía del Banco Central y la ley que tenemos del Banco Central, que hay que modificarla. Eso te hace, te coloca obstáculos demasiado importantes que dejan ver porque nosotros no tenemos capacidad. ¿Qué nos de espera? crecer. Yo no sé, que alguien, bueno, la preocupación mía, la preocupación yo creo que la mayoría de quienes vivimos acá y los que están fuera, pendientes de lo que está ocurriendo aquí, digo, de los venezolanos que están fuera, ¿qué nos espera en los próximos meses? No sé. En los próximos meses y años, si nosotros no le damos un revolcón a la economía y a la política de manera que podamos estabilizar mínimamente con esas reformas, aquí vamos a tener, bueno, esto que tenemos ahorita, unos 18 millones de personas que apenas cobran, qué sé yo, 45, 50 dólares al mes como tope, y bueno, que no les alcanza para vivir dignamente, que no tienen seguro social y que buscan con desesperación todos los días ver cómo... Cuando tú dices, si no le damos un revolcón a la economía y a las políticas, ¿quiénes somos? Una reforma... O sea, ¿quiénes les da ese revolcón? Si ya sabemos
¿Quién es el que domina las instituciones? ¿Quién es el que detenta el poder? Bueno, ciertamente, no, un revolcón a la institucionalidad misma, pues un revolcón por la vía democrática. Eso es lo que estoy diciendo. No, yo no estoy diciendo, yo no estoy hablando de democracia o de tiranía. Cuando estoy hablando es, estoy hablando es, si no le damos un revolcón, ¿quién es el que tiene que dar el revolcón? ¿Quién tiene el poder? Claro, yo cuando hablo de revolcón me refiero a una reforma estructural, o sea, es reforma estructural. Entonces, el que detenta el poder tiene que dar la reforma. La reforma, quien tiene el poder ciertamente, pero no tiene capacidad para hacer esas reformas, tiene que ir a lo político y hacer, generar un mínimo movimiento de convivencia política, y eso implica organizar elecciones transparentes, porque ¿qué es lo que pasa en Venezuela? Que el gobierno agarró al Tribunal Supremo de Justicia, es mentira, no es mentira, se agarró al CNE, es mentira. La Asamblea Nacional no la tiene. Entonces, en esas condiciones no hay capacidad. Lo que te quiero decir es que el revolcón, como lo dije yo, o la reforma profunda de la economía, la tiene que hacer esto. Pero es que tú no puedes hacer esa reforma sin antes organizar las vías políticas para poder salir a los mercados internacionales. ¿Habrá interés en hacer ese tipo de reforma? Si todo esto va... No, porque es a costa de qué. ¿A costa de qué? Para el gobierno. ¿A costa de qué? ¿Habrá interés para el gobierno hacer este tipo de reformas? Yo no creo. Es decir, cuando uno ve la jerarquía que tiene, no tiene esa entonces el futuro es muy negro. Ciertamente. ¿Qué hacer? Además, el futuro ahorita es negro. No, por supuesto. Por supuesto. Claro. Pero el futuro, más negro todavía. Es que no hay manera de que este gobierno haga las reformas que se quiere. Mira, no tiene vías. Yo te comentaba eso en otras partes. El gobierno entró en default, eso es que no quiso pagar más la deuda externa, los bonos que emitió. Bueno, sí que hay que hacerle frente a eso, y para hacerle frente tú tienes que ir a los mercados internacionales con un plan de reforma y buscar en el Fondo Monetario vías para financiar. Bueno, yo no sé en cuánto tiempo le va a llevar a este gobierno tener buena cara a nivel internacional para poder llevar con y él. Ahora con este tipo de gobierno que está llegando en casi todos estos países, esta política... Yo estoy muy preocupado, no solamente por el presente, que ya bastante de preocupación, sino el futuro. O sea, ¿qué hacer? O sea, tú, ciudadano, Grover Moro, bueno, profesor de economía, sabes a qué nos podemos atener, pero no sé qué le dirías tú a esa gente. No me dirías a mí, no a esa gente. Cuando digo esa gente, yo formo parte de esa gente. Claro, la gente se ha acostumbrado, sin duda alguna, y ha perdido también la esperanza, porque el sector que representaba esa gran masa de personas en el país se veía representado en alguna medida por unos liderazgos que luego ahora no. Oye, capacidad para estamos muy graves. O sea, estamos graves y lo peor es que no tenemos. No está viendo, debe estar, no sé, haciendo puchero, pues. Imagínate. Claro que pero o sea, le podemos decir a la gente, tranquilícense. La gente está resignada, es lo que yo veo. Resignada porque dice, mira, yo no voy a seguir con esa pelea, yo no voy a seguir exhibiéndome como opositor, yo voy a ver cómo hago yo para poder comer, etcétera. Pero para prevalecer, pues. Sí, para supervivir, para tratar de mantener a su familia, etcétera. Eso es lo que está haciendo la gente. Pero la política pasó a un segundo plano, eso es lo que yo veo. Pero hay que decirle que tenemos unos desequilibrios que ahí están, los desequilibrios macroeconómicos. La gente no entiende eso, no tiene por qué entender todo eso. Pero eso no es un gran obstáculo a... De economía, yo no sé, de verdad que no, qué significado tiene. No sé qué hacer, brother, de verdad, no sé qué hacer. Y bueno, si nos quedamos en el ambiente universitario, que es donde tú y yo permanecemos la mayor parte del tiempo, vemos que también la economía se está comiendo a la universidad. Y no solamente, bueno, cuando digo la universidad, no solamente a la institución, bueno, la institución que está formada por obreros, por administrativos, por profesores y los mismos estudiantes. Claro, es que es dramático esto de que la gente requiere, el trabajador requiere, y el que está pensionado, un dinero mínimo para subsistir. Y las referencias están ahí, lo que cuesta la canasta básica alimentaria o lo que cueste lo que debe ser el sueldo mínimo atendiendo a esto.
Ahora, lo dramático es ver que el gobierno, como está estructurada la economía, no tiene capacidad para dar más allá de lo que da. ¿Qué hacer, Eso es viejo? ¿Qué complicado. hacer? Se necesita una reforma, eso no es nuevo. Pero bueno, pero ya sabemos que el tipo no quiere reformar. Cuando digo el tipo, los gobernantes actuales no quieren reformar. ¿Estamos qué? ¿Estamos qué? O sea, ¿qué estamos haciendo en Venezuela? La gente lo que está intentando, como te digo, todos los inventando, que si vendiendo esta cosa, vendiendo aquello, pensando en ver qué cosa hace, pero no te creas, la gran empresa está bien tocada con esta situación, la demanda ciertamente está por el suelo actualmente, la infraestructura de la economía está muy mal. Ahora, por otra parte, bueno, hay limitaciones también para que los que piensen de esta manera pues puedan ser limitados, etcétera. Ya va. Entonces tenemos ese problema ahí. O sea, fíjate tú, me está dejando muy mal. Cuando digo me está dejando muy mal, muy incómodo. Este mensaje puede ser interpretado como pesimista, pero yo creo que hay que darle interpretación de realista. Ahora, hay personas, a mí por ejemplo, a mí me gusta ser optimista. ¿Qué lado optimista podemos sacarle a esta situación? ¿No? No, fíjate, ¿Qué aspecto? no, lo optimista ciertamente es que estábamos en un hoyo profundo, muy profundo, y que tocamos el piso y empezamos a aumentar ligeramente. Eso ciertamente, o sea, aquí se ve que el PIB va a crecer este año, las transacciones han venido evolucionando. ¿El PIB cómo es eso? Explícanos, porque de repente... La producción de bienes y servicios en el país. Se está produciendo más que antes, pero era porque estamos en el... ¿Cuáles son los bienes y servicios que se están produciendo? No, todo. Las transacciones normales que hace la economía. Y eso está relacionado con la retribución general de la economía. Entonces se ha ido levantando eso, ciertamente. Este año vamos a tener crecimiento económico, ¿verdad? Lo que te quiero decir es que para que la gente aspire de que el crecimiento le llegue a la generalidad de los ciudadanos del país, eso sí es verdad que está complicado. O sea, que lo que yo aspiro para vivir decentemente, con dignidad, eso sí está lejos de producirse. Aún con este crecimiento, que quien diga que no hay crecimiento y que la economía no ha mejorado respecto a años pretéritos cercanos, pues está equivocado. Tú lo ves, tú lo aprecias, ¿no? Entonces, bueno, ahora eso tiene, pero eso va. tiene su techo, eso es lo que te quiero decir. Okay. Eso tiene su techo y el crecimiento que puede haber en una... Claro, ahorita hay un problema mundial y eso también va a estar tocando. Lo de la pandemia que todavía existe en el mundo, lo de la guerra, o más que guerra, la invasión de Rusia, también ha generado problemas adicionales a la economía mundial. La economía china ya no está creciendo. Hay algo que es importante que tú como economista nos lo aclares también, el tema de las sanciones. Supuestamente eso es lo que dice el gobierno, que ha afectado mucho el crecimiento de la economía en Venezuela. Las sanciones que le tienen impuestas a Venezuela o al gobierno o al personero, como la quieran identificar, ¿eso afecta? Las sanciones ciertamente tienen su efecto, sin duda. Ahora, más efecto tiene el hecho de que el gobierno no tenga capacidad para reestructurar la economía, y más afecta, sin duda alguna, el problema de la credibilidad que tiene el gobierno y que proyecta la economía venezolana en los mercados internacionales. Ese default que fue antes de esto, que dejó de pagar por un crecimiento exagerado de las deudas que tenía el país, eso afecta notablemente las posibilidades de crecimiento y de mejoramiento de la economía. Entonces eso afecta más. Entonces, volviendo al tema, este crecimiento tiene un techo. Ciertamente. Y este techo significa que no le va a llegar a la generalidad de las personas. Así es como le está llegando o sea, ahorita. Esto va a ser, un sálvese quien pueda. Va a seguir mejorando la economía ligeramente. Pero hasta un techo. Pero no solamente el techo, sino también la velocidad con que mejora la economía. O sea, esto requiere cambios fundamentales en lo político, pero fundamentalmente en lo económico. No vamos a hablar del cambio, porque ya tú dijiste que este gobierno no te interesa en cambiar nada. Este gobierno está interesado precisamente en mantener esto como está. Y mientras este gobierno, que es poderoso, así no nos gusta decirlo, pero bueno, es el que manda, pues. Fíjate, el gobierno necesita de la ayuda de lo internacional, sin duda, del financiamiento internacional
de las instituciones internacionales y necesita de la ayuda de la oposición aquí en el país. Pero Sin más duda. ayuda, o sea, no tiene ayuda ahorita de la oposición. No, lo que te quiero decir es que para eso tú tienes que ceder. La parte que te estoy ¿Qué diciendo... parte puede ceder el gobierno para lograr un Bueno, el entendimiento? gobierno tiene que asumir que más allá de ellos está la gente, el de a pie. ¿Y tú, Está- crees, yo no crees, cre- y tú crees que le interesa eso? No, exacto, creo que no le interesa. Y entonces estamos Creo que trancados. estamos aquí. trancados, claro. Bueno, estamos imagínate trancados. tú, esta gente que nos está viendo aquí ahorita, Pero es que fíjate, es mentira de que la oposición ganó la Asamblea Nacional 2015 y que el gobierno, que quede la vida de los diputados de Amazonas. No, nada. Pero ¿qué hicieron con eso? ¿Dónde está eso? No. Entonces, eso es, mira, eso todavía lo tiene aquí la economía venezolana. ¿Ves? Entonces se Compadre, necesita- pero o sea, qué suerte nos depara, ¿ok? El futuro y el presente para Venezuela. Pero que la gente- Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista que la gente no tiene de verdad sus necesidades básicas Claro, cubiertas. en macroeconomía tú tienes que atacar los desequilibrios. Este gobierno no tiene capacidad para atacar, lo que hace es tapar de un lado y se levanta el otro. Medio tapa aquí y se levantan 2 o 3 problemas más. ¿Ves? Yo estuviera viendo esta transmisión, yo lo apago, compadre. Yo cambio la cosa, yo dejo verlo. O sea, ya va, te lo estoy diciendo porque no estamos pintando nada, ¿cómo te digo? Ningún rayito de luz que pudiéramos decir, por ahí es el camino. El rayito de luz, el que te digo, es que si va a crecer la economía. Pero ya va- te decir va- que espera hasta un techo. Es que no hay otra. Si tú no haces reformas estructurales, no Y puede ya haber. dijimos que no va a haber reforma. Porque la reforma, este gobierno está entrampado porque no puede ir a los mercados Mire, internacionales. vamos a decir una cosa. Pero ¿qué inversión internacional está entrando acá? Tú supiste que se fue la Ford, la Firestone, la Pirelli, todas esas empresas se fueron, esas no van a volver. ¿Por qué van a volver? ¿Qué le dices tú, muchacho, vale, que nos está viendo? Cuando digo ya, bueno, ya uno tiene cierta edad, está lleno de carne y de arrugas y estas cosas, pero No, un no. muchacho que se está formando en la Universidad Venezolana, un muchacho que quiere formar su hogar, un muchacho que, oye, que cree en Venezuela y le gusta Venezuela. claro, uno tiene- Y Chile, al escucharnos a nosotros dirá, así es, yo no tengo nada que decir. No, hay muchos países que han vivido problemas serios por bastante tiempo y en algún momento pues se genera el cambio, entonces uno siempre tiene que apostar a eso. Pero uno tiene que apostar Pero ya va, espérate. a un cambio de Disculpa, régimen, un cambio de sistema. disculpa que te sé, o sea, que esté así como increpando. Ujú. Apostamos, no sé, a la fuerza divina. Es para que yo sí creo en la fuerza de la oración, pero ¿qué ideas? O sea, nosotros tenemos que apostar un cambio con propuestas, un cambio con algo que convenza. ¿Qué pasa, Robert? Tú dijiste algo de la oposición. Nosotros, yo creo que no le hemos llegado a la gran cantidad de personas, porque cuando digo nosotros, quienes no nos identificamos con el gobierno, la gente tampoco cree en nosotros, ¿sí? No cree. Y no cree porque suficientes oportunidades se ha tenido para cambiar con la presión popular y hemos resultado que, bueno, más debilitados, presos, enjuiciados y el gobierno fortalecido. Entonces, ese tipo de presión pareciera que le conviene más al gobierno que debido a los resultados. Ahora, ¿cómo ganar la credibilidad esa? Y por eso tú dices que la gente lo que está es pendiente de sobrevivir o de supervivir. Porque ya está yo pensando que no, Robert Moro, Pablo Áureo, cualquiera, para no mencionar esos políticos tradicionales, me van a sacar de esto. O sea, primero yo voy a ver cómo le soluciono un problema a mi familia, cómo le soluciono yo un problema para involucrarme en lo general. Si yo no tengo resueltas mis necesidades, ¿cómo voy a pretender resolverle las necesidades a todos? ¿Cómo yo convenzo? ¿Con qué discurso? Mira, el discurso de la verdad, pues hablando Y el sobre lo que ejemplo. uno asume, claro, lo que uno asume. El punto que yo te estoy comentando de hace rato es que cuando hay una inestabilidad macroeconómica, tú puedes atajar un poquito acá, pero se te está levantando por otra parte. Fíjate esto. Nosotros necesitamos que la banca preste más. Para eso necesitamos, entre otras cosas, que se resuelva ¿Le preste más a quién? le preste más a las empresas y a la familia. Pero Para bajo eso. esta hiperinflación o esta No, inflación, no, claro, pero no hay pero- préstamo. pero, claro, pero
para prestarle necesitamos, entre otras cosas, modificarlo del encaje legal. Lo que es el encaje legal. Eso es lo que debe llevar la banca cada vez que recibe un bolívar o 100 bolívares. ¿Qué porcentaje tiene que entregar? Ahorita está en 73%, eso es único en el mundo, ¿verdad? Por lo general, eso hace. En otros países, ¿cuánto es el encaje legal? Eso puede estar entre de 8 a 18%, 22% máximo, ¿verdad? Entonces, tú ves que necesitamos eso. ¿Y por qué el gobierno sube tanto ese encaje legal? Para poder influir sobre la inflación. Entonces, eso hace que te frene un poco los precios, pero que el sector productivo, bueno, tenga limitaciones. La banca aquí se perdió, no volvió a los bancos, ¿verdad? Quiero decir, las empresas, igual, las tarjetas de crédito, por ejemplo, de financiamiento al consumo, eso también se acabó en el país. Ahora, ¿qué haces tú? Vamos a mejorar la demanda y vamos a mejorar el financiamiento, pero entonces tenemos que reacomodar lo que es el encaje legal, la cantidad que se paga. Entonces vas a tener problemas inflacionarios. Si el gobierno te aumenta los sueldos, si el gobierno mira, Grover, cuando aquí estábamos bollantes en Venezuela, cuando Chávez y esto y recién entrado Maduro, estábamos bien, ¿ok? Cuando digo bien, sólidamente, bueno, había reservas y esto. ¿Y quién nos dice ahora que prestando vamos a estar mejor? No, es que no estábamos bien. No estábamos bien, lo que pasa es que hubo cuando Chávez no estábamos bien. No, hubo una inundación de dinero que pasaron a la economía y te hacen ese espejismo y luego eso va a llegar un momento en que ya no se puede más. O sea, dependíamos de los precios petroleros, lo que pasa es que no se agarró eso para inversión, sino se agarró para el consumo y para corrupción durísima. Entonces el tipo de cambio lo mantuvieron anclado, eso fue en contra de la exportación y favoreciendo las importaciones. Entonces en ese periodo aumentó mucho las importaciones, el aparato productivo se trastocó fuerte, sobre todo el exportador, y vamos de la mano, es decir, eso estaba condicionado al incremento de los precios petroleros. Entonces, ¿qué es lo que era sano? Agarrar esa cantidad, colocarlas en reserva y en buena parte lo que se recibía para hacer inversiones, canalizar inversiones que no se hicieron. Mire, estamos aquí en una conversación de economía política, pienso yo. ¿Esto qué pudiera ser Esto es economía. Economía y política, ¿o no? Lo que pasa es que hablar de economía política habla de teoría económica. Anteriormente le llamaba economía social, economía política o simplemente economía. Esto es teoría económica. Sí. Bueno, vamos a pedir esto. Y esto yo lo voy a colgar en YouTube, conversaciones con Grover Moro, profesor, economista. ¿Qué mensajes podemos darle como para finalizar esto? No, técnicamente uno debe hablar de que ciertamente en la economía hay desajustes profundos. Desajuste significa que para modificarlo tiene que haber un programa de ajuste, y un programa de ajuste es un programa de reformas. Hasta que eso no se haga, nosotros no obtenemos, técnicamente hablando, la esperanza de que esto vaya a mejorar. Eso es así. Te voy a hacer no dos preguntas, te voy a decir algo. Yo quisiera que tú enviaras dos mensajes, uno al gobierno, que probablemente no te va a escuchar, y otro a quien sin ser oposición cree todavía en Venezuela, como soy yo, que creo en Venezuela. Yo no sé, yo tengo en mi carga cromosómica el optimismo, yo estoy convencido que de esto vamos a salir. No me pregunten qué manera, ¿no? Yo creo que la primera manera es predicando con la verdad y con el ejemplo, ¿okay? No estar cayéndole a muela a la gente, que si aquello, que si lo otro, y a espaldas hacer otra cosa. Dime un mensaje para el gobierno, ¿okay? Para que esto cambie, y un mensaje, no te digo ni de optimismo, no, un mensaje pragmático a la gente que nos está viendo. No, al gobierno, bueno, que sabe que se necesita reformas estructurales, y para eso se necesita a los mercados internacionales, se necesita reacomodar el trato y la convivencia con esos sectores que no son afectos al gobierno. Para eso se necesita hacer las modificaciones políticas también. ¿Tú no crees, un inciso y como otra vertiente a eso que acabas de decir, entonces tú crees que ese diálogo que se va a abrir en México pudiera estar pensado de ser uno de los puntos?
Claro, sin duda, todo diálogo es importante. Uno le tiene así como dudas, es porque, bueno, cada vez que se emprende un diálogo llega un momento en que se salen, se levantan sin ningún tipo de resultados. Y luego que el diálogo ciertamente tiene que ser bien amplio, ¿no? Para que estén los sectores. Ahora la gente que como yo, ¿no? ¿Qué me puede decir, Robert? No, que no, no. está viendo de buena fe. No, sin lugar a dudas uno tiene que ser hasta donde puede optimista, porque todos los días hay que encarar la vida. Y todos los días el que tiene hijos tiene que transmitirle también ese positivismo. Pues. Optimismo, y dice que el optimismo es progreso. Y si tú no eres optimista, pues te puedes quedar, pues sin duda. Lo que pasa es que a uno le toca dar explicaciones técnicas y uno que va a decir, aquí no hay manera, si no se hacen los ajustes completos en la economía, de prosperar más allá del corto plazo. Pues. Pero la gente tiene que ser optimista para poder enfrentar la vida todos los días. Claro. Lo que pasa es que de verdad que uno como romántico, como sentimental, yo me preocupo demasiado, sobre todo esas personas, porque ya está bajando inclusive la expectativa de vida de venezolanos. Claro. Esas personas que le diagnostican una enfermedad y se quedan en el diagnóstico, porque no tiene cómo curarse, pero no tiene cómo curarse, ni no tiene cómo comprar la medicina, ni tampoco si un hospital lo pueden atender. Este año, por divina gracia, aunque tiene que ver con la guerra, con invasión de Rusia, los precios petroleros están aumentando y eso va a afectar positivamente las finanzas del gobierno. Entonces ojalá que se pueda utilizar eso para hacer las inversiones en los hospitales, inversiones incluso en las escuelas, alguna infraestructura para llevarle agua a mucha gente que no le llega. O sea, tratar de canalizarla por esa vía. Ahora sí, ya para terminar, un mensaje a nosotros, cuando digo nosotros, al sector universitario, que es donde nos desenvolvemos. ¿Qué mensaje le podemos dar? Bueno, el mensaje uno siempre tiene que decir, tiene que ser positivo, tiene que ser optimismo, aunque, bueno, ahí tú ves las finanzas de las universidades, el presupuesto universitario, la infraestructura universitaria, pero bueno, tiene la gente que queda todavía con el ánimo de emprender todos los días para justificar, pues, bueno, el papel de la universidad, pero justificarlo además con el corazón, ¿no? El papel de la universidad, que tiene que ver con este debate, por cierto. La universidad no solamente tiene que ver con la docencia, la investigación, tiene también que ver con este debate y tiene que ver con, bueno, proyectar elementos técnicos para que la sociedad tenga... Mira, yo siento, Robert, ya listo para terminar esto. Mira, para pagar aquí esto. Yo siento que después de esto, bueno, estarán pendientes cuando tengamos algo positivo para decirle a quienes nos estén viendo. Apretado abrazo para todos ustedes.